¿Alguna vez has sentido algo dentro de ti que pugna desesperadamente por liberarse? Un talento oculto mientras te movías por la vida invisible para todos los demás anhelando ser descubierto. Esta es la historia de Jessica Parker, una mujer cuyo mayor don permaneció en secreto hasta una tarde en que el coraje la encontró, si bien solo fue por un momento fugaz. En el prestigioso Skyline Suites de Chicago, un hotel de 5 estrellas donde las élites globales moldeaban economías y decisiones. Jessica se movía por los pasillos casi como una sombra. A sus 28 años, empujaba su carrito de limpieza con una eficiencia practicada, siempre con la cabeza baja y los hombros encorvados, buscando pasar desapercibida. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad no por una innata confianza en sí misma, sino más bien por un profundo miedo a ser constantemente juzgada por los demás. Lo que los huéspedes del hotel jamás hubieran podido adivinar era que detrás de los ojos cabizbajos de Jessica residía una mente vibrante que viajaba mucho más allá de los límites de Chicago. Durante 3 años, ella había emprendido un viaje fascinante a través de diversos idiomas, todo desde la intimidad de su pequeño apartamento. Esta particular odisea personal comenzó justo después de enterrar a su madre, Ellen Parker, cuya vida entera había estado trágicamente marcada por una serie de sueños que nunca logró hacer realidad. «Un día veré el mundo», le había dicho Ellen a Jessica en incontables ocasiones, soñando despierta con destinos lejanos. China con sus milenarias murallas, Italia con su arte inigualable, Japón con sus delicados cerezos en flor. Sin embargo, un cruel cáncer se llevó a Ellen antes de que su pasaporte pudiera acumular siquiera un sello de viaje, dejando esos anhelos sin cumplir. La noche siguiente al funeral, Jessica encontró el viejo y polvoriento libro de texto de mandarín de su madre, un tesoro olvidado. «Lo veré por ti, mamá», susurró con voz quebrada mientras sus lágrimas caían sobre las páginas ya amarillentas por el tiempo. Incapaz de permitirse costear viajes, Jessica descargó una aplicación de idiomas y así con un simple «Ni hao bo shi Jessica» dio sus primeros pasos en un nuevo mundo. Lo que había comenzado como un sentido tributo a la memoria de su madre, pronto floreció en una verdadera y profunda pasión. A lo largo de 3 años, progresó de los saludos más básicos a sostener complejas conversaciones apoyándose en videos de YouTube y participando activamente en diversos foros en línea. El idioma chino la cautivó por completo. Cada carácter era una pequeña obra de arte en sí misma y cada tono una delicada nota musical. Pero nadie en el Skyline Suites, absolutamente nadie, conocía esta faceta tan profunda y personal de Jessica que la definía más allá de su trabajo. Para sus compañeros de trabajo, ella era simplemente la callada Jessica, la que siempre aceptaba los turnos menos deseados sin quejarse. Para Chloe Winters, la exigente gerente de eventos del Hotel Jessica, era poco más que un mueble en los pasillos útil en aquellos momentos en que se la necesitaba para una tarea específica, pero por lo demás completamente invisible y sin importancia. «Jessica». La voz aguda y penetrante de Chloe a menudo se abría paso por los ruidosos pasillos del personal del hotel. La habitación 312 necesita una limpieza a fondo y la sala de conferencias VIP debe estar preparada para mañana temprano. La gente de Miles Industries es extremadamente particular con los detalles, ordenaba con su tono habitual. Jessica simplemente asentía sin atreverse a mencionar nunca que podía recitar poesía de la dinastía Tang o explicar la compleja etiqueta de negocios en mandarín con fluidez. ¿Quién la creería de todos modos? ¿A quién le importaría realmente?, pensaba ella con resignación. Solo Henry, el guardia de seguridad nocturno de 67 años, con sus manos curtidas por el tiempo y unos ojos sorprendentemente perspicaces, parecía percibir algo especial en Jessica. «¿Sabes cuál es tu problema, muchacha?», le dijo una vez sorprendiéndola, mientras practicaba diligentemente caracteres chinos en su cuaderno. «Tienes oro puro dentro de ti, pero andas por la vida como si estuvieras hecha de polvo. El mundo jamás verá lo que tú no le muestres con valentía». Jessica, presa del nerviosismo, se apresuró a esconder su cuaderno bajando la mirada. «Es solo un pasatiempo, Henry», murmuró restándole importancia a su dedicación.
Los ojos de Henry se arrugaron con una mezcla de frustración y profunda tristeza al escuchar su respuesta. Las cosas en las que eres realmente buena, las que te hacen única, quizás nunca lleguen a ser vistas por otros, le dijo con seriedad. Pero por favor no dejes que mueran en silencio dentro de ti. Eso, Jessica, sería la verdadera tragedia de tu vida. Poco sabía Jessica que en menos de 24 horas esas precisas palabras de Henry resonarían con una fuerza profética mientras su cuidadosamente construida invisibilidad comenzaba a desmoronarse estrepitosamente. Todo empezaría con una inesperada llamada telefónica que nadie en el Skyline Suites, por más preparado que estuviera, estaba listo para contestar. Nadie, excepto irónicamente la mujer que limpiaba habitaciones con esmero mientras su mente y su corazón soñaban vívidamente en otro idioma completamente distinto. ¿Qué harías tú si tu gran momento, ese instante que puede cambiarlo todo, llegara de forma completamente inesperada? ¿Darías un valiente paso adelante para aprovecharlo o te encogerías y retrocederías por el miedo? A veces, las oportunidades más significativas de la vida se presentan disfrazadas de momentos de puro terror, desafiándonos a superar nuestros límites. Para Jessica Parker, ese preciso momento estaba a punto de llegar. Si deseas descubrir cómo un solo e inspirador acto de coraje transformó por completo la vida de esta mujer que se sentía invisible, te invitamos a que sigas con nosotros en esta emocionante historia. A veces las historias más extraordinarias y transformadoras comienzan con las personas más ordinarias, aquellas con las que nos cruzamos a diario, sin llegar a verlas realmente en su plenitud. ¿Qué harías tú si te encontraras en la misma posición de Jessica, enfrentando una decisión crucial? ¿Encontrarías el coraje suficiente para dar un paso adelante, incluso cuando cada uno de tus instintos más primarios te grita que te mantengas oculta y segura, para descubrir qué sucede a continuación en el notable viaje de autodescubrimiento de Jessica? Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Así como Jessica aprendió a abrazar y valorar sus talentos ocultos, tú también mereces la oportunidad de descubrir las historias extraordinarias que tienen el poder de transformar por completo tu perspectiva de la vida. Únete a nuestra vibrante comunidad de soñadores y creyentes que comprenden profundamente que en ocasiones el acto más poderoso y revolucionario que podemos realizar es simplemente encontrar el inmenso coraje necesario para por fin permitirnos ser vistos. La mañana de la conferencia de Miles Industries, Jessica llegó al hotel mucho antes de lo habitual, sumergiéndose en el frenético ajetreo. El establecimiento entero bullía de actividad ultimando los preparativos para la llegada de 50 influyentes ejecutivos internacionales, un evento de gran envergadura. Rápidamente se extendieron rumores emocionantes de que el propio Adrian Miles asistiría, el CEO más joven de una empresa Fortune 500, ampliamente conocido por su estilo de gestión poco convencional y su inteligencia aguda y penetrante. Todos deben exhibir un comportamiento absolutamente impecable, anunció Chloe con voz tajante en la reunión matutina del personal, su mirada deteniéndose con particular intensidad en Jessica como una advertencia silenciosa. Y esta gente espera nada menos que la perfección en cada detalle. Apéguense estrictamente a sus deberes asignados y no hagan nada más allá de eso, insistió. Jessica asintió en silencio, sintiendo ese familiar y punzante dolor en el pecho, un recordatorio más amargo y claro de su humilde lugar dentro de la rígida jerarquía del hotel. Mientras la reunión del personal se dispersaba, Jessica captó sin querer una conversación entre Chloe y Marcus, el gerente de recepción del hotel. «Pon a Jessica en el piso 14 hoy», dijo Chloe en voz alta sin importarle que la pudieran escuchar. «Ahí es donde se aloja la mayor parte de la delegación china, así que al menos si está allí arriba los huéspedes, no tendrán que verla luchando torpemente por comunicarse con ellos en inglés». Las mejillas de Jessica ardieron de vergüenza y frustración, pero ella se mantuvo inquebrantable con la cabeza gacha, deseando ser invisible. Si tan solo Chloe supiera, pensó con una amarga ironía. Pero luego se preguntó, ¿para qué importaría realmente? Jessica se había resignado hacía mucho tiempo a ser constantemente subestimada por todos a su alrededor.
Mientras empujaba su carrito de limpieza hacia el ascensor de servicio en el fondo del pasillo, Henry, el viejo guardia, apareció silenciosamente a su lado. «Escuché que te tocó el piso 14 hoy», dijo Henry con su habitual tono casual y una sonrisa sutil. «El universo tiene una forma muy curiosa de colocarnos exactamente donde necesitamos estar en ciertos momentos, ¿no te parece?» Jessica frunció el ceño, poco convencida de esa afirmación. «Es solo Chloe, siendo Chloe, ya sabes. Ella cree que soy demasiado torpe e inexperta para lidiar con ejecutivos estadounidenses importantes», respondió sintiendo el peso de la crítica. Henry soltó una leve risa, sus ojos brillando con picardía. «Tal vez. O tal vez, quién sabe, algo verdaderamente interesante te espere allí arriba en su lugar», sugirió con una mirada enigmática. El ascensor llegó en ese momento, y Henry con una sonrisa dio un paso hacia atrás. «Recuerda bien lo que te dije, muchacha», le recordó con una seriedad repentina antes de que las puertas se cerraran. «No dejes que lo mejor de ti muera en silencio». El piso 14 se encontraba notablemente más silencioso de lo que Jessica había anticipado, lo cual le resultó conveniente. La mayoría de los huéspedes estaban participando en la conferencia, permitiéndole trabajar con una eficiencia metódica y sin interrupciones, e incluso en ocasiones murmurando frases en mandarín en voz baja para practicar. Fue en la habitación 1412, donde al limpiar encontró una revista de negocios abierta sobre el escritorio, captando su atención. Adrian Miles, con su mirada intensa y reflexiva, aparecía en la página brillante de la revista, su expresión grave, pero con unos ojos que revelaban una profunda capacidad de análisis. El titular, escrito en negritas y con un impactante diseño, rezaba claramente: «Miles Industries se expande audazmente hacia los mercados asiáticos. El CEO busca un enfoque personal y directo para tender puentes culturales efectivos». Por la tarde, Jessica se trasladó a limpiar el exclusivo salón ejecutivo, un espacio sereno y apartado donde los asistentes a la conferencia podían retirarse para trabajar o descansar. Ella trabajó metódicamente con sus movimientos acostumbrados, asumiendo que se encontraba completamente sola en la estancia. Fue entonces cuando de repente escuchó una voz masculina. «No, eso no es en absoluto lo que estoy diciendo», exclamó un hombre con urgencia y frustración hablando por su teléfono. «Entiendo perfectamente que existe una barrera idiomática en este momento, pero esta asociación es demasiado crucial y estratégicamente importante como para que se desmorone por una simple falta de comunicación», continuó el hombre con creciente desesperación. Jessica siguió limpiando, intentando no escuchar a propósito, pero la voz del hombre se volvió cada vez más angustiada y perceptible. «Hola, sigue ahí al otro lado. ¿Hay alguien que pueda traducir esto, por favor? Esto es ridículo. Necesito urgentemente a alguien que hable chino ahora mismo». A través de la rendija de la puerta entreabierta, Jessica observó a un hombre alto que caminaba de un lado a otro con nerviosismo, la chaqueta de su traje cuidadosamente descartada y las mangas de la camisa arremangadas. Lo reconoció al instante de la revista. Era el mismísimo Adrian Miles. «Estoy perdiendo el contrato más importante de este trimestre porque nadie en todo este hotel, absolutamente nadie, parece hablar mandarín», murmuró para sí mismo con evidente frustración, pasándose una mano por el cabello con desesperación. Jessica se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Sabía que podía ayudar, pero la idea de acercarse a Adrian Miles, de llamar la atención sobre sí misma, le provocaba un sudor frío en las palmas de las manos. ¿Y si cometía un error garrafal al hablar? ¿Qué pasaría si su pronunciación no era lo suficientemente perfecta para un ejecutivo de su calibre? ¿Y si él simplemente se reía de su atrevida presunción al ofrecerse? Susurró su mente llena de dudas. Las palabras de Henry resonaron con una claridad ensordecedora en su mente. «No dejes que mueran en silencio». Durante 3 largos años, ella había llevado consigo los sueños incumplidos de su madre como un tesoro sagrado. Durante todo ese tiempo, había mantenido sus habilidades ocultas, convencida en lo más profundo de su ser de que simplemente no eran lo suficientemente buenas, que carecían de valor.
Y ahora, justo más allá de esa puerta entreabierta, se presentaba un momento que se alineaba de manera perfecta y providencial con su talento escondido. Jessica permaneció paralizada, atrapada entre dos fuerzas opuestas y poderosas. Por un lado, el arraigado hábito de toda una vida de hacerse pequeña e invisible, y por el otro, el repentino e imperioso deseo de ser valiente, aunque fuera solo por esta única vez. Adrien ya estaba prácticamente gritando por teléfono. Ahora mismo, por favor, si hay alguien quien sea que pueda traducir esto, es una emergencia absoluta. La llamada con la corporación Jung está a punto de caerse y hemos invertido meses y un esfuerzo inmenso en este crucial acuerdo. Jessica tomó una respiración profunda y luego otra más, intentando calmar el torbellino de emociones en su interior. Su mano temblorosa se extendió lentamente hacia el pomo de la puerta, pero el miedo la detuvo. «No puedo», susurró con una voz casi inaudible. «Simplemente no puedo hacer esto». Se dio la vuelta abruptamente, lista para desaparecer silenciosamente por el pasillo, tal como lo había hecho miles de veces a lo largo de su vida. Pero al ver su propio reflejo en las pulidas y relucientes puertas del ascensor, una figura pequeña, encorvada, casi desvaneciéndose en el brillo, de repente vio vívidamente el rostro de su madre, rebosante de esos sueños que nunca tuvo la oportunidad de perseguir. Antes de que pudiera siquiera reconsiderar su decisión, Jessica se dio la vuelta con una determinación renovada. Sus pies la impulsaron hacia adelante, casi como si estuviera poseída por una voluntad poderosa, una fuerza invisible mucho más fuerte y dominante que su arraigado miedo. «Disculpe, por favor», dijo Jessica, su voz tan tenue y apenas audible que Adrien, sumido en su frustración, no logró escucharla en absoluto. Ella se aclaró la garganta con nerviosismo, reuniendo cada gramo de coraje, y lo intentó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza en sus palabras. «Disculpe, señor Miles. Yo hablo chino. Podría ayudarle si así lo desea», ofreció, sintiendo el peso de su propia audacia. Adrien se giró abruptamente. La sorpresa era evidente en su rostro mientras asimilaba la imagen de Jessica con su uniforme de limpieza y el carrito de trabajo claramente visible justo detrás de ella. Por un instante fugaz, Jessica pensó que él la despediría con un gesto de desdén, que su ofrecimiento sería ignorado. Sin embargo, la desesperación que sentía el ejecutivo en ese momento logró imponerse a su escepticismo inicial. «¿Hablas mandarín?», preguntó él con una voz cargada de incertidumbre y una pizca de asombro. Jessica asintió con firmeza, aunque su boca estaba completamente seca debido a los nervios. «Sí puedo traducir para usted, si así lo desea», afirmó, sus ojos fijos en los de él. Adrien dudó solo un instante, un respiro imperceptible, antes de extenderle el teléfono móvil. «Está en altavoz. El CEO de la corporación Jung está llamando directamente desde Shanghái. Estamos discutiendo los términos finales para una importante asociación de fabricación, pero parece que algo crucial se ha perdido en la traducción», explicó con urgencia. Las manos de Jessica le temblaron levemente al tomar el teléfono, un claro reflejo de su nerviosismo. Sin embargo, en el instante preciso en que comenzó a hablar en mandarín, todo en la habitación pareció transformarse. Su voz se volvió más fuerte, sorprendentemente confiada, y los complejos tonos del idioma fluyeron con una naturalidad asombrosa mientras se presentaba y explicaba la situación con absoluta claridad. La voz visiblemente sorprendida que llegaba desde Shanghái era rápida y formal, pero Jessica entendía cada palabra a la perfección, asintiendo con la cabeza mientras escuchaba atentamente. Durante 15 minutos intensos, Jessica tradujo con maestría complejos términos y conceptos de negocios entre Adrien y el señor Jung, demostrando una habilidad excepcional. Gracias a su intervención, el malentendido crucial fue completamente aclarado, y las tensiones que se habían acumulado en la conversación comenzaron a disiparse visiblemente. Incluso surgieron algunas risas en la llamada, a medida que los delicados matices culturales eran explicados de forma adecuada y sensible por Jessica, un puente de comprensión. Cuando la llamada telefónica concluyó exitosamente, Jessica devolvió el aparato, de repente plenamente consciente de la magnitud de lo que acababa de hacer, de su propia audacia.
Había salido de las sombras que la habían cubierto durante tanto tiempo, se había hecho visible a sí misma y a los demás, y ahora Adrian Miles la estaba mirando, realmente mirándola de una manera nueva, con una expresión en su rostro que ella no podía descifrar del todo, pero que la hacía sentir una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Perdón por haber interrumpido», dijo rápidamente Jessica, retrocediendo instintivamente hacia la puerta del salón. «Debería volver a mis tareas de limpieza ahora mismo». «Espera», le pidió Adrian, pero Jessica ya estaba en plena retirada. Su rostro ardía de autoconciencia y de la inesperada atención recibida. «Gracias», gritó él tras ella con voz potente, pero Jessica ya se había ido apresurándose por las escaleras de servicio, en lugar de esperar el ascensor, buscando escapar de la mirada del empresario. Durante el resto de su turno, Jessica alternó constantemente entre la euforia más pura y un terror abrumador ante lo que había hecho. Lo había logrado, realmente lo había conseguido. Durante 15 preciosos y fugaces minutos, ella había sido mucho más que simplemente invisible, había sido valiosa. Había demostrado ser capaz e incluso había sido genuinamente necesitada. Pero a medida que su turno llegaba a su fin, la dura realidad de su vida habitual volvió a asentarse sobre ella. Mañana volvería a ser simplemente Jessica, la empleada de limpieza, una figura anónima entre tantas. Aquel momento de brillo se desvanecería y su vida continuaría exactamente como antes, sin cambios. O al menos, eso era lo que ella pensaba con resignación, hasta que al salir por la puerta de empleados, encontró a Henry esperándola allí con una sonrisa de complicidad que le arrugaba el rostro como si lo supiera todo. «Escuché que algo bastante interesante sucedió hoy arriba en los pisos ejecutivos», dijo Henry con su tono despreocupado habitual, observándola con atención. Jessica se tensó al instante. «¿Quién te lo contó?», preguntó con la voz baja y llena de preocupación. «Nadie tuvo que hacerlo, muchacha. Se te nota en toda la cara». Henry se rió entre dientes, sabiendo más de lo que decía. «La verdadera pregunta es ahora que has permitido que esa luz brille, aunque sea por un minuto. ¿Estás realmente lista para lo que viene después?» «No va a venir nada después, Henry», insistió Jessica con vehemencia, ajustándose el abrigo con más fuerza como si buscara protección. «Fue solo un incidente aislado, algo que sucedió una única vez y ya está». Henry negó lentamente con la cabeza, sus ojos brillando con una expresión que bien podría ser de orgullo y admiración. «Muchacha, cuando enciendes un simple fósforo en una habitación completamente oscura, la gente inevitablemente se da cuenta. Acabas de iluminarte a ti misma para que el mundo entero pudiera verte en todo tu esplendor». Mientras Jessica caminaba hacia la parada del autobús en la fría noche, no podía sacudirse la persistente sensación de que algo fundamental y profundo se había desplazado irrevocablemente bajo la superficie de su vida ordinaria y predecible. Por primera vez, en muchos años, se sentía simultáneamente aterrorizada y a la vez increíblemente viva. No tenía manera de saber que en los lujosos pisos de arriba Adrian Miles estaba realizando una importante llamada telefónica que, sin que ella lo supiera, cambiaría absolutamente todo en su destino. «Sí», dijo Adrian con determinación mientras sus ojos observaban el imponente horizonte de Chicago desde la ventana de su lujosa suite, un paisaje que reflejaba sus ambiciones. «Necesito obtener información detallada sobre una de sus empleadas, una ama de llaves en particular que habla mandarín con absoluta fluidez. Creo firmemente que he descubierto algo verdaderamente extraordinario que se había estado escondiendo a plena vista de todos». La mañana siguiente llegó cargada de una extraña sensación de irrealidad para Jessica. Apenas había podido conciliar el sueño y su mente no dejaba de reproducir una y otra vez los acontecimientos del día anterior, alternando entre el fugaz orgullo por su momentáneo acto de coraje y una creciente ansiedad ante las posibles consecuencias. ¿Y si me había excedido? ¿Y si había ido demasiado lejos?, se preguntaba sin cesar. ¿Y si Adrian Miles se había quejado formalmente de mi intromisión? Para su sorpresa, todo parecía estar inquietantemente normal en el hotel.
Nadie hizo mención alguna del inusual incidente del día anterior. Incluso Chloe la trató con su habitual actitud desdeñosa como si nada hubiera pasado. «Otra vez el piso 14», dijo Chloe apenas dirigiéndole una mirada rápida y superficial a Jessica. «Y la gente de Miles Industries ha solicitado que su sala de conferencias esté impecablemente preparada antes del mediodía para una reunión. Asegúrate de que todo esté absolutamente inmaculado». Jessica asintió sintiendo cómo una ola de alivio la invadía lentamente. Quizás Adrien no había mencionado la interacción a nadie. Quizás para él no había significado absolutamente nada, solo una solución conveniente y fortuita para un problema temporal, nada más. Mientras realizaba sus tareas, Jessica se esforzaba por convencerse a sí misma de que la valentía que había demostrado el día anterior había sido solo una anomalía, una breve e inusual desviación de su habitual y segura invisibilidad a la que tanto se había aferrado. Sin embargo, algo profundo y sutil había cambiado irrevocablemente dentro de ella, una pequeña llama que se negaba con obstinación a ser extinguida por la rutina. Mientras limpiaba meticulosamente el espejo de la habitación 1409, se vio a sí misma reflejada en él y se detuvo sorprendida. Por primera vez en muchos años, no solo revisaba el espejo en busca de manchas o imperfecciones, sino que realmente observaba a la persona que la miraba fijamente desde el otro lado, reconociendo su propia imagen. Los ojos de su madre le devolvían la mirada desde el reflejo, llenos de una pregunta tácita que Jessica no podía responder por completo. «No cambia absolutamente nada», se dijo a sí misma en voz baja dirigiéndose a su reflejo con un intento de convicción. «Un solo momento, por significativo que parezca, no puede cambiar una vida entera». Pero mientras esas palabras salían de su boca, las sintió huecas sin resonancia. En lo más profundo de su ser, Jessica sabía que algunos momentos, por muy raros que fueran, poseían el inmenso poder de transformarlo todo, de redefinir un destino. A las 11:45 de la mañana, Jessica llegó a la sala de conferencias ejecutiva, dispuesta a realizar los últimos preparativos para la importante reunión que se avecinaba. Trabajó con su eficiencia característica, colocando meticulosamente los blocs de notas en cada asiento, llenando las jarras de agua hasta el borde y ajustando con precisión cada una de las sillas para asegurar la comodidad. Justo cuando terminaba sus labores, Chloe entró en la sala acompañada por dos gerentes senior del hotel con un semblante serio. «Bien, ya casi terminas tu trabajo», dijo Chloe con un tono crítico, inspeccionando la sala con su mirada habitual. «El equipo ejecutivo de Miles Industries estará aquí en cualquier momento, así que necesito que te quedes aquí también». En ese instante, la puerta se abrió y Adrien Miles entró con dos de sus asistentes, su presencia llenando el espacio. Los gerentes del hotel se enderezaron al instante, adoptando sonrisas profesionales en sus rostros, listos para impresionar al importante ejecutivo. «Señor Miles», comenzó uno de los gerentes con una sonrisa forzada y un tono obsequioso. «Confiamos plenamente en que todo ha sido de su completa satisfacción durante su estadía». Adrien asintió con cortesía, pero su mirada parecía distraída y ausente. Sus ojos se movieron rápidamente más allá de los gerentes, hasta que se posaron firmemente en Jessica, quien en ese momento intentaba con todas sus fuerzas hacerse invisible cerca de la puerta de servicio, mezclándose con la pared. «En realidad», dijo Adrien con calma, captando la atención de todos, «hay algo bastante específico que me gustaría discutir en este momento con ustedes». El corazón de Jessica se hundió en su pecho con un golpe seco. Ahí estaba, era el momento que tanto había temido: la queja formal, la reprimenda pública, por haberse atrevido a salirse de su lugar y de su rol. «Ayer tuve una experiencia bastante interesante», continuó Adrien, manteniendo su mirada fijamente en Jessica sin apartarla. «Uno de sus empleados salvó un acuerdo de varios millones de dólares gracias a una demostración extraordinaria de habilidad lingüística», afirmó Adrien con una voz potente que resonó en la sala. Los gerentes del hotel intercambiaron miradas de confusión y sorpresa, visiblemente desconcertados por la declaración. «Lo siento mucho, señor Miles», dijo el gerente senior con una voz que intentaba sonar conciliadora.
No tengo conocimiento de ningún miembro del personal que proporcione servicios de traducción de ese tipo. Disponemos de un servicio profesional externo al que podemos llamar cuando sea necesario si así lo requiere. Usted no estaba al tanto, replicó Adrien con un tono helado y cortante, porque la persona que me ayudó no pertenecía a su servicio de traducción externo. Ella era de hecho parte de su personal de limpieza. En ese instante todas las miradas en la sala se volvieron bruscamente hacia Jessica, quien deseó con toda su alma que el suelo se abriera y la tragara por completo en ese preciso momento. Chloe soltó una risa despectiva y llena de incredulidad. «Debe haber algún error, señor. Nuestro personal de limpieza no...» «Jessica», interrumpió Adrien, dirigiéndose a ella directamente con una autoridad innegable en su voz. «Ese es su nombre, ¿correcto?» Jessica asintió en silencio, incapaz de encontrar su propia voz, que parecía haberse desvanecido por completo ante la situación. Le importaría demostrar sus impresionantes habilidades con el idioma chino una vez más para todos nosotros. Quizás podría traducir algo de lo que yo diga ahora mismo, para que su gerencia pueda verificarlo de primera mano. La sala quedó sumida en un silencio tenso y expectante, con todos los ojos fijos implacablemente en Jessica, la única protagonista inesperada. Este era precisamente el momento que tanto había temido: ser expuesta, ser juzgada, ser hallada deficiente a los ojos de todos. Su instinto más primitivo le gritaba con desesperación que corriera, que se escondiera, que negara absolutamente todo lo sucedido. Pero algo mucho más fuerte, una fuerza interna renovada, la mantuvo firmemente en su lugar. Quizás fue el poderoso recuerdo de esos 15 minutos en los que había sido mucho más que invisible, el tiempo en que su voz había importado de verdad. «Yo sí puedo hacerlo», logró pronunciar con una voz apenas audible, pero con una firmeza latente. Adrien entonces comenzó a hablar, pronunciando varias frases complejas sobre la expansión de negocios y la importancia del intercambio cultural en el ámbito empresarial internacional. Con cada palabra que Jessica traducía con una fluidez asombrosa al mandarín, las expresiones en los rostros de quienes la rodeaban se transformaban gradualmente del inicial escepticismo, pasaban a la sorpresa, y de ahí finalmente a un asombro indisimulado. Cuando Jessica terminó de traducir Adrien Miles, sonrió ampliamente, una genuina expresión de satisfacción en su rostro. Una traducción perfecta sin duda, y francamente mejor que la de muchos profesionales que he contratado en el pasado, declaró con admiración. El rostro de Chloe, por su parte, se había quedado completamente pálido, casi sin color. «No tenía la menor idea de esto», balbuceó, lanzándole a Jessica una mirada que mezclaba el shock más absoluto con un profundo resentimiento. «Claramente», replicó Adrien con frialdad y sin perder el aplomo, dirigiendo una mirada significativa hacia Chloe. Luego se volvió directamente hacia Jessica con una expresión más amable. «¿Cuánto tiempo llevas estudiando mandarín?», le preguntó con genuina curiosidad. «3 años, señor. Lo he aprendido de forma autodidacta», respondió ella, asintiendo con la cabeza, sintiéndose más segura. «Realmente notable», dijo Adrien, su voz teñida de admiración sincera. «¿Y entonces por qué no has perseguido esto profesionalmente hasta ahora?», continuó preguntando Adrien con un tono que invitaba a la reflexión. «Con tu nivel de habilidad podrías estar trabajando como traductora o como una especialista en idiomas altamente valorada». La pregunta quedó suspendida en el aire de la sala, pesando sobre todos. ¿Por qué entonces estaba ella limpiando habitaciones cuando tenía el potencial de hacer muchísimo más con su talento? Era la pregunta que Jessica había enterrado muy profundamente en su interior por años. «Nunca pensé que fuera lo suficientemente buena para algo así», admitió Jessica con una sinceridad cruda, la verdad dolorosa en su simplicidad. Y para ser honesta, no tenía credenciales formales, ni las conexiones necesarias en ese mundo. Era simplemente algo que hacía para mí misma, por pasión. Adrien asintió lentamente, como si hubiera llegado a una decisión importante y definitiva en su mente. «Tengo una proposición muy seria para ti, Jessica», le dijo con firmeza, mirándola fijamente.
Mi empresa se está expandiendo agresivamente hacia los mercados asiáticos con un enfoque particular en China, explicó Adrien con su mirada puesta en Jessica. Necesitamos personas que entiendan no solo el idioma, sino también los complejos matices de la comunicación intercultural y que posean una habilidad natural y una dedicación inquebrantable. Jessica lo miró fijamente, completamente aturdida e incapaz de comprender del todo lo que estaba escuchando. Me gustaría ofrecerte un puesto en mi compañía, continuó Adrien con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Inicialmente, sería como enlace cultural y traductora principal para nuestras próximas y cruciales negociaciones en Shanghái. Si esa fase inicial va bien con el tiempo, podremos discutir la posibilidad de un rol permanente y de mayor responsabilidad dentro de Miles Industries, detalló Adrien con calma. La habitación entera pareció inclinarse a los ojos de Jessica, mareada por la incredulidad. Esto no puede estar sucediendo, pensó conmocionada. Cosas así simplemente no les pasan a personas como yo, una simple ama de llaves. Pero yo solo soy una... comenzó Jessica intentando procesar la magnitud de la oferta. Su voz, un murmullo de incredulidad. Una persona notablemente talentosa que ha sido constantemente subestimada por todos. Adrien terminó la frase por ella con una sonrisa, incluyéndote a ti misma al parecer. Chloe, por su parte, se adelantó con paso firme, su máscara de profesionalismo perfectamente colocada en su rostro. Señor Miles, aunque el talento oculto de Jessica es sin duda impresionante, existen protocolos estrictos en nuestra empresa, dijo con un tono condescendiente. Ella no tiene ninguna formación formal específica, carece de un título universitario y no posee experiencia corporativa previa, argumentó Chloe, intentando descalificarla. Quizás podríamos organizar la contratación de un traductor profesional en su lugar, alguien que sea más adecuado y apropiado para su exigente entorno ejecutivo. La cruda implicación de sus palabras flotaba pesadamente en el aire de la sala. Jessica simplemente no era el tipo de persona correcta para el mundo de Adrien. Su verdadero lugar, el único que le correspondía, era detrás de un humilde carrito de limpieza, no en una sala de juntas. Jessica sintió cómo se encogía sobre sí misma, volviendo a su habitual postura de invisibilidad, mientras el familiar peso aplastante de la insuficiencia la presionaba sin piedad. Chloe tenía razón en lo que decía, pensó con amargura. ¿Quién era ella, una simple empleada de limpieza, para siquiera pensar que podía asumir un papel de tal magnitud y responsabilidad? Pero entonces Adrien Miles habló, su voz firme y clara, interrumpiendo bruscamente la peligrosa espiral de autoduda en la que Jessica comenzaba a sumergirse. «Señorita Winters, ¿verdad?», preguntó Adrien dirigiéndose directamente a Chloe con una calma impresionante que ocultaba una crítica implacable. «Permítame hacerle una pregunta muy sencilla. Ayer, cuando la crucial llamada provino de Shanghái, ¿dónde estaban entonces todos sus traductores profesionales? ¿Dónde estaba, me pregunto, alguien que estuviera dispuesto a dar un paso al frente y ofrecer su ayuda en ese momento crítico? Chloe, visiblemente sorprendida y sin argumentos, no tuvo ninguna respuesta convincente. Jessica fue la única persona en todo el hotel que combinó una habilidad excepcional con una iniciativa audaz y decisiva, continuó Adrien con firmeza, su voz resonando en la sala. Ella vio una necesidad imperante y tuvo el inmenso coraje de satisfacerla a pesar de su evidente incomodidad personal y su natural timidez. Ese es exactamente el tipo de persona que yo deseo y necesito que represente a mi compañía, a mis valores. Luego se volvió hacia Jessica, y su expresión se suavizó considerablemente, dejando ver una profunda admiración. Por supuesto, la decisión final es completamente tuya, Jessica, dijo Adrien con un tono de respeto. Este sería un cambio significativo en tu vida, y entiendo perfectamente si necesitas algo de tiempo para considerarlo a fondo. El tiempo pareció detenerse por completo, suspendido en el aire, mientras Jessica se encontraba en la encrucijada más importante de su existencia. Ante ella se extendían claramente dos caminos distintos: la senda familiar de la invisibilidad, la seguridad conocida y la perpetua pequeñez. Y por otro lado, el aterrador pero a la vez emocionante y desconocido sendero de adentrarse de lleno en todo su potencial latente
ese que había mantenido oculto. Pensó en su madre, quien falleció con tantos sueños sin cumplir en las sabias palabras de Henry sobre no dejar morir sus talentos en silencio, y en la persona que había vislumbrado en el espejo, esa misma mañana, a alguien con los ojos soñadores de su madre y un inexplorado e inmenso coraje esperando ser liberado. «No necesito tiempo para pensarlo, señor», dijo Jessica, su voz sorprendentemente más firme y clara de lo que ella misma había esperado, resonando con una nueva convicción. «Sería un inmenso honor para mí aceptar su increíble oferta». Las palabras, una vez pronunciadas, quedaron suspendidas en el aire, irrevocables y definitivas. Jessica había saltado valientemente del borde de su pequeño y seguro mundo, adentrándose en una caída libre hacia lo desconocido. Adrien sonrió con satisfacción. «Excelente decisión, Jessica. Nosotros nos encargaremos de coordinar todos los detalles con la gerencia de su hotel. Me gustaría mucho que te unieras a nuestra sesión de estrategia esta misma tarde, si te es posible», le propuso Adrien a Jessica con anticipación. El gerente senior del hotel, un hombre astuto que se adaptaba rápidamente a las nuevas circunstancias, asintió con un entusiasmo exagerado. «Por supuesto, señor Miles, estaremos encantados de liberar a Jessica de sus deberes inmediatamente, es un placer». El rostro de Chloe, sin embargo, se enrojeció intensamente con una frustración que apenas podía contener, sintiéndose completamente ignorada. «¿Pero qué hay de sus responsabilidades aquí en el hotel?», intervino Chloe, su voz revelando su ira. «Ya estamos con poco personal, y reemplazarla con tan poco aviso será un desafío logístico enorme». «Pero manejable, Chloe», la interrumpió el gerente con una suavidad forzada, sonriendo al empresario. «Todos estamos absolutamente encantados por Jessica, ¿verdad, señorita Winters?». La sonrisa de Chloe era tensa y forzada, una mera mueca. «Por supuesto», respondió con un sarcasmo apenas disimulado. «Qué afortunada es ella, en verdad». Mientras el grupo se dispersaba rápidamente para hacer los arreglos necesarios, Jessica se encontró de repente a solas con Adrien Miles en la gran sala. «Gracias, señor», dijo ella, todavía intentando asimilar y procesar la increíble secuencia de acontecimientos que acababan de suceder, que la habían sacudido por completo. «Realmente no comprendo por qué estaría dispuesto a arriesgarse a tomar una oportunidad con alguien como yo sin experiencia». Adrien la estudió con una mirada de genuina curiosidad y una media sonrisa. «¿Alguien como tú, dices?», preguntó con un tono retórico. «¿Te refieres a alguien que ha logrado dominar un idioma increíblemente complejo a través de una disciplina y dedicación admirables, y que además tuvo el coraje de dar un paso al frente justo cuando más importaba? Yo no me arriesgo con personas así, Jessica. Yo elijo invertir mi tiempo y mis recursos en ellas porque sé que su potencial es ilimitado». Antes de que Jessica pudiera siquiera responder, Chloe regresó a la sala con una expresión completamente profesional y de negocios en su rostro, como si el incidente anterior no hubiera sucedido. «Jessica, tendrás que devolver tu uniforme de trabajo y recoger tus pertenencias personales», le dijo con una frialdad calculada. Luego, en un tono más bajo y cargado de malicia, añadió: «Es toda una historia de Cenicienta, ¿no es así? Solo recuerda que cuando el reloj da la medianoche, no todas conservan el zapato de cristal». Hace apenas 2 días, esas palabras hirientes de Chloe habrían calado profundamente en Jessica, causándole un dolor punzante y una profunda inseguridad. Pero Jessica sorprendentemente había cambiado, había encontrado una nueva fortaleza interior. «Gracias por tu preocupación, Chloe», respondió con una calma y una serenidad que la sorprendieron incluso a ella misma. «Pero francamente creo que seré yo quien decida para qué mundo estoy realmente hecha sin que nadie me lo imponga». 3 horas más tarde, Jessica se encontraba sentada en la imponente mesa de estrategia de Miles Industries, vestida con una falda y una blusa prestadas. No era un uniforme de limpieza, pero tampoco el atuendo ejecutivo que usaría una directiva. Escuchó atentamente cada palabra insegura de cuándo o si debía hablar, sintiéndose todavía un poco fuera de lugar. Fue entonces cuando Adrien se volvió hacia ella, rompiendo el silencio.
Jessica, has estado muy callada hasta ahora. ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que hemos discutido?, le preguntó directamente. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella en ese instante cargados de expectación. Jessica se enfrentaba a una elección crucial: podía permanecer segura en su silencio, o por el contrario, alzar su voz y hacerse escuchar. Creo que la estrategia actual pasa por alto algunos elementos culturales clave que son fundamentales. Comenzó ella, su voz cobrando firmeza con cada palabra. En los negocios chinos las relaciones interpersonales tienen prioridad absoluta. Liderar únicamente con una mentalidad de eficiencia podría interpretarse como algo puramente transaccional y sin profundidad. Habló con elocuencia sobre la importancia de salvar las apariencias, la sutileza de la comunicación indirecta y el incalculable valor de la paciencia en las negociaciones culturales. Mientras exponía sus puntos, las cabezas de los ejecutivos asentían con reconocimiento y acuerdo. Adrien la observaba con una clara expresión de aprobación en su rostro. Al final de la reunión, Jessica había logrado una transformación completa. De ser una observadora silenciosa, se había convertido en una contribuyente valiosa y respetada, cuya voz era escuchada. Miranda, la jefa de personal de Adrien, se acercó a ella una vez concluida la reunión. «Estamos ultimando los detalles para Shanghái», le informó con un tono eficiente. «Necesitarás un pasaporte para el viaje, por supuesto. ¿Tienes uno ya en regla?». Jessica negó con la cabeza, una expresión de sorpresa en su rostro. «Nunca he salido de Illinois en toda mi vida», confesó. Miranda no parpadeó ni un instante ante la revelación. «Lo tramitaremos con urgencia entonces», aseguró. «Adrien ha dicho claramente, eres esencial para esta misión». Esencial. La palabra resonó poderosamente en su mente, llenándola de una nueva y profunda resonancia mientras salía del hotel. Esta vez, no por el familiar y discreto pasillo de servicio, sino por el majestuoso y concurrido gran vestíbulo principal. La ciudad afuera le parecía diferente, más luminosa, con un aire de posibilidades ilimitadas. En la parada del autobús, con su eterna calma, Henry ya la estaba esperando. «Escuché que hubo bastante emoción en los pisos de arriba hoy», dijo Henry con una amplia sonrisa, sus ojos brillando con picardía. «Algo sobre una ama de llaves que de repente se ha vuelto absolutamente esencial para la empresa». Jessica sonrió ante su intuición. «¿Cómo es que siempre te enteras de todo, Henry?», le preguntó con una mezcla de asombro y cariño. «Presto atención, muchacha», respondió Henry con simplicidad. «A todos y a todo lo que ocurre a mi alrededor, incluso a lo que nadie más ve». Jessica dudó un momento, dejando escapar un suspiro. «Tengo miedo», admitió finalmente con una vulnerabilidad inusual. «¿Qué pasa si no soy realmente lo que ellos creen que soy, si los decepciono?». Henry asintió con comprensión, su mirada sabia. «El miedo y la emoción en el fondo se sienten de la misma manera, muchacha. La única diferencia real está en la historia que decides contarte a ti misma sobre lo que sientes». Él la miró fijamente. «Entonces, ¿cuál es tu historia, Jessica Parker?». ¿Es tu historia la de alguien que simplemente tiene suerte por pura casualidad, o la de alguien que finalmente está floreciendo y convirtiéndose en la persona que siempre estuvo destinada a ser?, le preguntó Henry con una sonrisa alentadora. Mientras el autobús se acercaba a la parada, él la empujó suavemente hacia adelante con un gesto de apoyo. «Algunas luces, Jessica, una vez que se encienden de verdad, ya no se apagan jamás», le dijo con una sabiduría profunda y una mirada que lo decía todo. Durante el viaje en autobús de regreso a casa, Jessica se vio reflejada en la ventana, una imagen nítida que la sorprendió. Ya no estaba encorvada, ni se escondía de las miradas ajenas. Ahora se sentaba erguida, con una postura de confianza, mirando directamente hacia el futuro, con una determinación que nunca antes había sentido. Y por primera vez, en muchos años, sintió algo poderoso e increíblemente desconocido en su interior, algo que vibraba con fuerza esperanza. Las siguientes 3 semanas transcurrieron como un torbellino,
un borrón intenso de entrenamiento constante para Jessica. Tuvo que hacer malabares con una apretada agenda que incluía cursos intensivos de negocios, sesiones diarias de práctica de mandarín y el aprendizaje de la compleja etiqueta corporativa. Adrian la había asignado para trabajar muy de cerca con su jefa de personal Miranda, una mujer de mente aguda y siempre serena, que para sorpresa de Jessica, resultó ser increíblemente paciente y profundamente alentadora en todo momento. Estás asimilando todo esto mucho más rápido que la mayoría de los estudiantes de MBA que he conocido, le comentó Miranda un día con una sonrisa de admiración. Es como si te hubieras estado preparando para este momento durante toda tu vida sin saberlo. Quizás, reflexionó Jessica, en cierto modo realmente lo había estado. El idioma que una vez aprendió con tanto amor para honrar la memoria de su madre, se había transformado de manera insospechada en un sólido puente hacia su propio y prometedor futuro. El día antes de su partida inminente, Jessica hizo una visita a la tumba de su madre, un lugar de profunda significación para ella. «Voy a ver el mundo por las dos ahora, mamá», susurró con un nudo en la garganta mientras colocaba delicadamente unas flores frescas sobre la fría lápida. Esa noche, una notificación iluminó la pantalla de su teléfono móvil, bar del vestíbulo, quizás una copa de despedida a Jessica. Era un mensaje de Henry. Henry estaba sentado en la barra del bar del vestíbulo por una vez sin su habitual uniforme de seguridad, luciendo un aspecto relajado. «Mírate ahora, Jessica», dijo con una calidez genuina en su voz. «Te comportas de una manera completamente diferente. Hay una nueva confianza en ti». Jessica, con un gesto un tanto inseguro, se alisó la tela de su blazer nuevo. «Todavía se siente como si estuviera disfrazándome, Henry, como si en cualquier momento alguien se fuera a dar cuenta de que realmente no pertenezco a este lugar, que soy una impostora». Ese sentimiento de no pertenecer, Jessica, nunca desaparece por completo, te lo aseguro, dijo Henry con una sabiduría que venía de la experiencia. Algunas personas simplemente son educadas y entrenadas desde que nacen para ignorarlo y seguir adelante sin duda. Mientras compartían un momento tranquilo y cargado de significado, Jessica reunió el valor para hacerle una pregunta que la había inquietado. «¿Por qué de todas las personas fuiste tú quien creyó en mí desde el principio?», le preguntó con sinceridad. La voz de Henry se suavizó notablemente, tornándose más melancólica y reflexiva. «Porque hace 30 años, Jessica, yo era exactamente como tú en muchos aspectos. Una historia diferente, sí, pero el mismo miedo paralizante que te detenía. Perdí incontables oportunidades por no atreverme a dar el paso, y todavía hoy lo lamento profundamente. Ayudarte a ti ahora. Quizás esta es mi particular manera de intentar cambiar un poco ese arrepentimiento». Jessica le sonrió con afecto. «Tampoco es demasiado tarde para ti, Henry», le dijo con una convicción genuina. Henry soltó una carcajada suave, sus ojos brillando con una chispa renovada. «De hecho, te confieso que tengo una entrevista mañana mismo», reveló con una pizca de emoción contenida. «Para el puesto de jefe de seguridad en el prestigioso Museo de Arte de la ciudad. Verte a ti, Jessica, con tu transformación y tu coraje, me ha recordado que aún hay tiempo y espacio en esta vida para una aventura más, para un nuevo comienzo lleno de desafíos». Mientras se despedían en un gesto inesperado pero significativo, Henry le entregó un libro un tanto gastado y con las tapas descoloridas, lleno de antiguos proverbios chinos. «Lo encontré hace años en un mercadillo. Nunca pude leerlo claro, pero pensé que con el tiempo, ahora que dominas el idioma, quizás podría significar algo especial para ti, Jessica», le dijo con una sonrisa afectuosa un pequeño tesoro entre sus manos. La mañana siguiente, en el bullicioso aeropuerto de O'Hare, Jessica se unió al equipo de Miles Industries, sintiendo su corazón latir con una mezcla de emoción y nerviosismo. El proceso de embarque, ya de por sí tenso, fue interrumpido abruptamente por una voz que le resultó extrañamente familiar. Chloe, quien ahora se unía al viaje como enlace del hotel, le ofreció una sonrisa fría y calculada. La gerencia del hotel consideró que era mejor que alguien con experiencia representara a Skyline en este importante viaje, dijo con un tono desafiante.
Los ojos de Adrien se entrecerraron con una expresión de clara desaprobación ante la inesperada presencia de Chloe. No estaba al tanto de esta adición a nuestro equipo, afirmó con un tono cortante. Jessica, aunque visiblemente conmocionada por la aparición, logró mantenerse en silencio y conservar la compostura. Durante el largo vuelo de 14 horas hacia su destino, las dudas comenzaron a infiltrarse insidiosamente en su mente. ¿Podría realmente pertenecer a ese selecto grupo, a esa mesa de negociaciones? ¿O era simplemente una traductora con un traje prestado o una impostora más? El impresionante horizonte de Shanghái la deslumbró y la abrumó por completo con su magnificencia y su energía vibrante, una visión que superaba todas sus expectativas. Una vez en el lujoso hotel donde se alojaban sus viejos instintos profesionales de limpieza, se activaron sin que ella se diera cuenta, evaluando inconscientemente la impecabilidad de la habitación. En ese momento, la delicada línea que separaba a la persona que había sido de la persona en la que se estaba convirtiendo comenzó a difuminarse, haciéndose cada vez más indistinguible. A la mañana siguiente, Miranda se presentó para llevarla ante Adrien, un encuentro que Jessica temía que trajera las peores noticias o una reprimenda inesperada. Sin embargo, para su alivio, lo encontró en un estado de calma inusual, con una expresión serena en su rostro. ¿Sabes por qué te he traído hasta aquí a Shanghái, Jessica?, le preguntó él con una mirada penetrante. «Porque hablo chino», respondió ella con una simplicidad que intentaba ser segura. Adrien negó con la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Tengo una docena de traductores altamente cualificados a mi disposición en este momento. Te elegí a ti, Jessica, porque cuando todos los demás se paralizaron por el miedo o la indecisión, tú valientemente diste un paso al frente. Esa clase de coraje y determinación no se puede enseñar, es algo innato y extraordinario». En la sala de negociaciones, Jessica se serenó, su presencia ahora más firme. El Sr. Jung la saludó cálidamente en mandarín, su cordialidad era sincera. A lo largo de toda la reunión, su papel trascendió el de una simple traductora de idiomas, convirtiéndose en algo mucho más profundo y significativo. Jessica tendió puentes culturales sólidos, logró disipar tensiones latentes con una habilidad diplomática sorprendente y explicó complejos matices culturales que ninguna aplicación de traducción digital, por avanzada que fuera, podría jamás replicar con la misma sensibilidad y precisión humana que ella aportaba al diálogo. Para el tercer día de negociaciones, la presencia de Jessica no era solo útil, sino completamente esencial para el éxito de las conversaciones. Incluso Chloe, a pesar de su habitual resentimiento, tuvo que reconocerla públicamente. «Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba, supongo», dijo Chloe con un tono a regañadientes. «Pero veamos cuánto tiempo dura este improbable cuento de hadas para ti». Jessica no se molestó en responder porque ya no lo necesitaba. Su valor era evidente y se sostenía por sí mismo. El señor Jung se acercó a Jessica momentos después de que Chloe se alejara con una deferencia inesperada. «Señorita Parker», dijo con una sonrisa cálida, «me gustaría mucho continuar nuestra interesante conversación sobre las complejidades de las prácticas regionales en los negocios». La profunda sorpresa reflejada en el rostro de Chloe al presenciar la escena lo decía todo, revelando su asombro. Esa noche, Adrien brindó solemnemente por los nuevos comienzos y por la capacidad de ver lo extraordinario que a menudo se esconde a plena vista de todos. Más tarde, de pie en el balcón de su suite con vistas al deslumbrante horizonte de Shanghái, Jessica reflexionó profundamente sobre su increíble viaje de ser una humilde ama de llaves a convertirse en una socia vital en negociaciones internacionales de alto nivel. Comprendió que la verdadera transformación no residía tanto en lo que había aprendido recientemente, sino en el hecho de haber sido finalmente vista por otros, y lo que era aún más crucial, en haber logrado por fin verse a sí misma con nuevos ojos. Chloe se unió a ella en el balcón con un semblante inusualmente sumiso. «Realmente te subestimé, Jessica», admitió con una voz baja y apenas audible. Jessica sonrió una sonrisa de comprensión y sin rencor. «Yo también me subestimé a mí misma, Chloe», respondió con sinceridad.
En ese momento, Adrien apareció en el balcón, contemplando el majestuoso horizonte de la ciudad con una mirada pensativa. «¿Qué sigue ahora para ti, Jessica?», le preguntó con genuina curiosidad. Jessica miró hacia el vasto horizonte, su voz firme y llena de determinación. «Creo que me gustaría ver mucho más del mundo ahora, y no solo a través de las páginas de los libros», afirmó con una nueva convicción. Adrien sonrió ampliamente con un brillo de complicidad en sus ojos, complacido con su respuesta. «Creo que eso se puede organizar sin ninguna dificultad, Jessica, con seguridad», le aseguró con un guiño. Jessica sacó el viejo libro de proverbios chinos que le había dado Henry de su bolso, hojeando sus páginas con una sensación de conexión. Se detuvo en una frase en particular que resonaba profundamente con su propia experiencia: «Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso». Su propio viaje, el de ella, había comenzado con ese único y decisivo acto de coraje, con la valiente elección de alzar su voz y hacerse escuchar cuando importaba. Aquel primer paso, dado con tanta incertidumbre inicial, la había llevado mucho más lejos de lo que jamás se había atrevido a imaginar en sus sueños más ambiciosos, abriéndole un mundo de posibilidades. Y esto, Jessica lo sabía en lo más profundo de su ser, era solo el principio de una nueva y emocionante aventura. Un año más tarde, Jessica se encontraba de pie en el podio del gran salón de baile del Skyline Suites, el mismo hotel donde no mucho tiempo atrás empujaba un humilde carrito de limpieza por los pasillos completamente invisible. Ahora todas las miradas se posaban en ella, pero esta vez como la directora de desarrollo de mercado asiático de Miles Industries, un puesto de gran prestigio. La verdadera transformación no siempre consiste en convertirse en alguien completamente nuevo, dijo con una confianza que irradiaba de su ser. A veces se trata de por fin llegar a ser quien ya eres en tu esencia más profunda. Entre la multitud de invitados, Adrien la observaba con una expresión de profundo orgullo y satisfacción por lo que había logrado. A su lado, Henry, quien ahora era el jefe de seguridad del prestigioso Instituto de Arte, asintió con un orgullo silencioso, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Cuando me presenté por primera vez en este hotel hace años, creí firmemente que mi lugar natural era el de las sombras, el de la invisibilidad», continuó Jessica con voz clara. «Enterré mis talentos convencida de que simplemente no eran lo suficientemente valiosos como para compartirlos con el mundo, de que no merecían ser vistos». La voz de Jessica no temblaba en absoluto, sino que resonaba en la sala con una claridad y una convicción impresionantes. Miró brevemente hacia donde estaban Chloe, el resto del personal del hotel y los ejecutivos de alto nivel, algunos de los cuales la habían ignorado por completo en el pasado, viéndola como una figura invisible. «¿Mi verdadero punto de inflexión en la vida?», preguntó retóricamente al público. Fue una conversación en un idioma que supuestamente yo no debía entender en absoluto, que no me correspondía dominar. Había estudiado chino con una profunda dedicación en memoria de mi madre, jamás imaginando en mis sueños más salvajes que ese esfuerzo me llevaría hasta este preciso lugar y momento, confesó Jessica con sinceridad. Miranda le sonrió con aprobación desde la primera fila, conmovida por sus palabras. «Este año me ha enseñado una verdad fundamental, que nuestras mayores limitaciones no son en absoluto externas impuestas por el mundo. Son en realidad las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, lo que merecemos en la vida y si somos o no lo suficientemente buenos». Jessica levantó en alto con una reverencia visible el viejo y gastado libro de proverbios chinos que Henry le había regalado, un objeto cargado de significado. «Un amigo sabio me dijo una vez con una claridad que me caló hondo: las cosas en las que eres realmente buena, lo mejor de ti, quizás nunca lleguen a ser vistas por los demás, pero por favor, no dejes que mueran en silencio dentro de ti». Esa simple frase pronunciada con tanta sinceridad me cambió de una manera profunda e irrevocable. La voz de Jessica se hizo aún más fuerte y resonante, llenando cada rincón del salón con su poderosa convicción. Con demasiada frecuencia esperamos un permiso externo para atrevernos a brillar con nuestra propia luz. Pero la valía, señoras y señores, no se otorga, no se concede.
se reclama con determinación. Cuando tomamos la valiente decisión de dejar de escondernos, el coraje que encontramos no es la ausencia total de miedo. Es de hecho la capacidad inquebrantable de avanzar, de seguir adelante, a pesar de que el miedo esté presente en nosotros. En la parte trasera del salón, entre los invitados, amas de llaves y el personal de cocina, a quienes también se les había extendido una invitación especial, escuchaban con una atención extasiada y silenciosa, identificándose con cada palabra. El año pasado yo estaba limpiando habitaciones justo aquí en este mismo hotel. Hoy me encuentro liderando importantes negociaciones internacionales en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia fundamental que ha marcado este cambio?, preguntó al público. Simplemente me di a mí misma el permiso para ser vista. Mientras los aplausos atronaban en el salón llenando el espacio con su sonido resonante, Jessica se alejó del podio con una nueva seguridad. Por un instante, su mirada se encontró con su reflejo en una de las superficies pulidas del salón. Ya no era la chica que se encogía ante la atención, sino una mujer que había abrazado por completo su propia luz radiante y poderosa. Más tarde, ya en la recepción posterior al evento, la encontró de pie junto a Henry compartiendo un momento íntimo. No está nada mal para dos personas que solían ser completamente invisibles para la mayoría, ¿verdad?, dijo Henry con un guiño cómplice y una sonrisa en su rostro. Jessica le devolvió la sonrisa a su corazón lleno de gratitud. Pienso mucho en ese día, en ese momento crucial en el que casi no contesto el teléfono, Henry, le confesó. Todo, absolutamente todo en mi vida podría haber sido tan diferente si no hubiera dado ese paso. Pero no lo fue, Jessica, replicó Henry con su habitual sensatez y sabiduría. Y eso precisamente es lo único que verdaderamente importa en tu historia. En ese momento, una joven con un uniforme de limpieza similar al que Jessica había usado, se acercó tímidamente a ellas con los ojos llenos de admiración. Señorita Parker, solo quería darle las gracias de corazón. Su historia me ha conmovido y ha resonado profundamente en mí, le dijo con una voz llena de emoción. Jessica le tomó la mano con una calidez genuina y una sonrisa alentadora. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó con amabilidad, estableciendo una conexión instantánea. María, respondió la joven con una voz dulce. Bueno, María, dijo Jessica con firmeza, cualquier sueño que lleves contigo, por pequeño que parezca, no lo sueltes jamás, aférrate a él con fuerza. Realmente importa, créeme. Mientras María se alejaba, Henry murmuró con una sonrisa en sus labios. Mírate, Jessica. Estás transmitiendo la antorcha pasándolo hacia adelante. Es lo menos que puedo hacer ahora, Henry, dijo Jessica con humildad, conmovida por la situación. Alguien en un momento crucial hizo exactamente lo mismo por mí y nunca lo olvidaré. Al otro lado de la sala de recepción, Adrien trajo consigo al señor Jung, el ejecutivo de Shanghái, con una expresión de clara admiración. El señor Jung dice que tu discurso debería ser de lectura obligatoria para cada ejecutivo en nuestra empresa, comentó Adrien con una sonrisa de orgullo. El señor Jung asintió lentamente, sus ojos reflejando una profunda sabiduría ancestral. En mi cultura tenemos un proverbio que dice que la voz más ruidosa no siempre es necesariamente la más sabia, explicó con una calma impresionante. Tú, Jessica, has demostrado con tu ejemplo que una fuerza silenciosa y una determinación tranquila tienen el poder de mover auténticas montañas, de lograr lo impensable. Más tarde, Jessica salió a la terraza contemplando el brillante y familiar horizonte de Chicago, ahora con otros ojos. Sacó de su bolso una fotografía de su difunta madre, sosteniéndola con cariño. «Estamos viendo el mundo juntas, mamá, tal como siempre lo quisiste, con los ojos llenos de asombro», susurró al aire sintiendo la presencia de su madre. Dentro del salón, su mirada se encontró por un instante con la de una ama de llaves que ajustaba discretamente unas flores en un jarrón, con la cabeza baja, pasando desapercibida para la mayoría. Jessica le dedicó una sonrisa de complicidad y comprensión. La mujer, al notarla, le devolvió la sonrisa y, de forma casi imperceptible, enderezó su postura un poco más, sintiéndose por un momento vista.
En ese preciso momento, Jessica comprendió con una claridad profunda que su viaje personal no se trataba únicamente de acumular títulos impresionantes o de alcanzar logros profesionales grandiosos. Se trataba fundamentalmente de la visibilidad de verse a sí misma con honestidad, de permitir que otros la vieran y de tener el coraje de ser plenamente vista, así como de ver a los demás en su completa esencia. Porque el regalo más poderoso y duradero que podemos ofrecer al mundo no es nuestro éxito material. Es sin duda alguna nuestro auténtico y verdadero yo. Si el inspirador viaje de Jessica ha movido algo profundo en tu interior, si ha despertado un sueño que tenías guardado, una voz tranquila que anhela ser escuchada o un don oculto que espera ser descubierto, por favor no dejes que permanezca enterrado en el silencio. Suscríbete ahora mismo para unirte a nuestra creciente comunidad de narradores de historias cotidianas y de soñadores que creen en el poder de la transformación personal. Gracias por haber leído esta historia. Tu voz tiene un valor inmenso y tus sueños, por más pequeños que parezcan, realmente importan. El mundo entero está esperando impaciente lo que tienes para ofrecer. Demos un paso hacia la luz juntos y mostremos al mundo quiénes somos realmente. Suscríbete aquí ahora mismo y nunca te pierdas otra historia que tenga el poder de inspirarte a vivir tu propia aventura con valentía y pasión.